Recuperaciones post-pandémicas del cuerpo urbanizado, relaciones entre despachos del fin del mundo y el poemario El Puente, de Luis Retamales. Iniciaré, del estallido a la pandemia, del lenguaje a la historia local y global. Iniciaré esta introducción con una cita al libro Despachos del fin del mundo, de Alberto Fuguet, quien se pregunta lo siguiente en el capítulo 0, está en pantalla. ¿Se pueden leer novelas largas en pandemias o estallidos durante guerras o revoluciones? Aunque la respuesta inmediata sea sí, incluso puede que la población lea más en estados de excepción que dentro de un modo de vida habitual. Son conocidas las cifras que señalan que las prácticas lectoras están descendidas. Se debe atender a lo que realmente se está preguntando el autor chileno, considerando que Despachos del fin del mundo es una novela autobiográfica e híbrida, ya que incorpora diversos recursos literarios entre los que predominan el metalenguaje, además de la ficción. Lo que problematiza Fuguet no respecta a lectores ideales, ni tampoco a potenciales lectores de la multitud, sino a él mismo, como lector de su propia novela, la que dará cuenta de su propia vida durante la inusitada adquisición de un saber producto del confinamiento. Me refiero al conocimiento de sí mismo como ciudadano en casa y escritor. Con ciudadano en casa me refiero a la condición de ser hogareño o casero, si se quiere considerar el término para alguien que debe cocinar para sí mismo. La adquisición de ese conocimiento a través de quehaceres cotidianos pero restringidos al interior de la casa, al igual que el proceso de aceptación de un encierro restrictivo, es el tema central de esta entrega publicada por Fuguet el año 2020. Por tanto, cuando se cuestiona la posibilidad de leer, también implícitamente está preguntándose por la posibilidad de escribir en estas nuevas condiciones diferentes y adversas. Condiciones que lo sobrepasan, remodulando hábitos y costumbres. Cito, nunca había vivido o presenciado algo así. Y luego, claro, llegó marzo, y como en una película B, se acabó el mundo por culpa de un virus. ¿Cómo se puede escribir así? Fin de cita. El autor entonces, que en Despachos del fin del mundo es el narrador protagonista en la mayoría de los relatos, asume el carácter interrogativo del escrito autobiográfico que lleva a cabo, a través de un metalenguaje que persistirá en esta novela híbrida donde retazos del referente histórico marcarán el paso de sus cavilaciones. Entre paréntesis, para no abandonar la reflexión sobre esas preguntas presentes en las recientes citas, me refiero a ¿se puede leer y se puede escribir inmersos en un contexto adverso? En respuesta recuerdo las palabras de un sabio escritor latinoamericano nacido en Rojas, provincia de Buenos Aires, Argentina. Hablo de Ernesto Sábato, quien en su autobiografía Antes del fin nos dice, comillas, una novela profunda surge frente a situaciones límite de la existencia, dolorosas encrucijadas en que intuimos la insolayable presencia de la muerte. En medio de un temblor existencial, la obra es nuestro intento, jamás del todo logrado, por reconquistar la unidad inefable de la vida. Fin de cita. Se debe recordar que en Chile, al hablar de las implicancias de esta pandemia, aquellas costumbres trastocadas ya estaban en pleno proceso de cambio con el estallido social iniciado el 18 de octubre de 2019, que pretendía transformar lo establecido de forma contundente con la multitud tomándose las calles y enfrentándose a las fuerzas del orden público, a tal punto que las autoridades decretaron el toque de queda, es decir, antes del confinamiento o del encierro forzado, a la manera de una defensa colectiva concertada por una suerte de jurisprudencia frente a lo que asumimos en llamar crisis sanitaria, otra crisis, la social, había cambiado el acostumbrado curso de la vida chilena, ya que la población se encontraba expresando su descontento de manera decidida, ingeniosa y directa,
frente a lo cual se impuso un estado de sitio que obligó a los habitantes a permanecer en las casas durante la noche. No obstante, las movilizaciones no cesaron. Fuguet anota, comillas, Chile se sublevaba, reclamaba, despertaba. La pandemia, por tanto, vino a socavar la revuelta y sumar un miedo más, un miedo antes no previsto, lo cual contribuyó a la contención del descontento social espontáneo que el gobierno del entonces mandatario Sebastián Piñera tildó de guerra. Tenemos algunas de esas afirmaciones que declaró públicamente en varias oportunidades. En pantalla están las citas a Piñera. Voy a decir algunas. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite. Por esto que el autor se pregunta y más veces por el acto de escribir y leer en condiciones que le son desconocidas, utilizando el texto como medio reflexivo para explorar en su memoria y proyectar sus ideas a la manera de un ensayo, lleno de parergas y fragmentos que tienen tanto de testimonio como de relato de una memoria histórica propia, que debe ser despachada, aludo al título, como si se estuviera en medio de una guerra, lo que implicaría que hay un sentido de urgencia en esa escritura y necesidad de reportar lo que sucede. Nótese que el mismo Fuguet, quien en los muchos epígrafes que anteceden los relatos centrales, cita a Michael Herr y su libro Despachos de Guerra, de cuando fue corresponsal de la revista Esquire en Vietnam en 1967. Desde otro punto de vista, también habría que considerar la sincronía que se da con el término fin de siglo y las características que le otorga la novela reciente el profesor y crítico literario Dr. José Promis en su libro La novela chilena del último siglo, donde la desacralización es un rasgo persistente en comparación a lo escrito anteriormente. Y esto tiene influencias como resultado de lo sucedido en Chile desde 1973, que llevará a la concreción de un texto más combativo, pero a la vez introspectivo respecto a la concepción del arte y del lenguaje que buscará, comillas, remecer la mentalidad y los hábitos del lector tradicional, como también lo destaca María Nieves Alonso en su artículo Alberto Fuguet, un indigno descendiente de una buena tradición. Dicho esto, y antes de referirme brevemente al marco teórico que permite este análisis comparativo, podemos destacar la consciente y valiosa contribución del poemario El Puente de Luis Retamales Rosas, autor nacido en 1984 en la comuna de Peumo, en la provincia de Cachapoal. El puente construye el imaginario de todo un país a través de la metáfora de un puente abandonado que además encuentra su analogía perfecta en el poema como texto. Su relato, que abre un espacio de identidad que la homogenización de los espacios en el ideario nacional olvida, cual canto épico de lo local y sinécdote de lo nacional, obedece la historia de un territorio colonizado y construido para la explotación de sus recursos donde han sido trastocados sus derechos humanos ambientales, doblegando la dignidad de los habitantes ante un modelo de consumo que claramente responde a una modernidad en decadencia, como la llamó Frederick Jameson en el texto El postmodernismo, la lógica cultural del capitalismo avanzado. Este poemario, que obtuvo recientemente en el 2021 el premio a la mejor obra literaria en la categoría Poesía Inédita del MINCAP, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y una mención honrosa en los Juegos Florales Gabriela Mistral 2021 de la Municipalidad de Santiago, también ofrece una hibridez al contener imágenes de fotogramas de la película chilena Río Abajo, de Miguel Frank, inspirada en el libro Cuentos del Maule, de Mariano Latorre, que está en pantalla. En los primeros 7 fotogramas aparecen 2 personas sentadas en la mesa de un bar y el zoom se aproxima al perfil de un cantor con su guitarra. En una brevísima conversación con Retamales, cuando fui a buscar su libro a la calle Hierbas Buenas, en Valparaíso, me contó que aquel cantor tenía un nombre artístico, Popín de América, y se trataba de su padre, Roberto Retamales. Por tanto, hay presencia de referentes autobiográficos en la obra literaria. Cabe mencionar además que luego de los 345 párrafos que están numerados como estrofas, hay nuevamente fotogramas de una bandera que flamea a mal traer,
lo cual evidencia y simboliza que es un texto que apela a un territorio y en este caso a la pertenencia de una nación en particular y a una comunidad imaginada, es decir, a una comunidad construida socialmente. Respecto al puente, Matías Ábalos advierte: aparecen fuertemente la pesca chinchorra, patrimonial y prohibida a la vez, los terrenos donde se instaló la primera escuela de tortura, regimiento número 2 de Tejas Verdes, o el puente que tiró abajo el terremoto del 85, primero el 60, después el 85, como poema dispuesto en el plano real de la existencia que nos dice que sus puntas mudas, que nos dice con sus puntas mudas, Chile no tiene consideración. Si entendemos la queja que se vislumbra, que espejea el poemario de Retamales, atendiendo a la crítica social que realiza, podemos reconocer que aunque ambos textos respondan a lo que podemos definir como texto autobiográfico, lo hacen de distinta manera. Y si lo observamos desde la óptica que aquí nos convoca en este coloquio y temáticamente en las voces, imágenes y escrituras en el encierro, podemos comprender mediante el poemario que presenta el periodo que precede al estallido de la pandemia. En ese orden, como referentes del periodo reciente, podremos verlos como una secuencia, donde estaría primero el puente y en segundo orden, despachos del fin del mundo. El estudio considera, hablando un poquito del marco teórico, el estudio considera un enfoque derivado de la cultura y la sociedad para abordar la profundidad de significados en ambos textos, evidenciando proyectos creadores que, aunque tienen propósitos semejantes, dan cuenta de voces e imágenes, junto con buscar la renovación del lenguaje, dando cabida de manera elocuente a las experiencias de vida en el territorio, junto con exponer una crítica política y social, como obras portadoras de una memoria histórica. En este sentido, aunque unar conceptos problematiza la óptica comparada, pienso que es uno de los pasos necesarios y determinantes para alcanzar los objetivos del ejercicio comparativo, que consiste en pensar que hay un gran libro y que todos los textos forman parte de él, como de alguna forma también lo planteó Roland Barthes. Lo que nos lleva a pensar que la gran tarea de todo estudio de la literatura sea armar ese gran texto o mosaico de citas, como lo llamó Julia Kristeva, aquel resultado de la absorción y transformación de otro texto, como también lo ha señalado Juana Marinkovic. Con esta dirección, el estudio de la literatura será para preocuparse de valores y cualidades, llegando así a responder algunas de las grandes interrogantes de nuestro devenir. Por tanto, no queda fuera de lugar reflexionar sobre estas obras que, aunque difíciles de clasificar, pertenecerían en lo formal a dos géneros distintos. Respecto a las afirmaciones iniciales en la introducción y la idea de un escritor que se pregunta si se puede leer, Leonidas Morales afirma en su libro La escritura de al lado, cito: el autor, no se olvide, ha sido siempre a la vez un lector, y no solo es lector de textos escritos por otros, sin lo cual jamás podría escribir los suyos, sino que también es el primer lector de sus propios textos. Como tal, como lector de sí mismo, puede desde luego asociar tales o cuales aspectos a los textos que ha escrito a tales o cuales significados. En este sentido, el puente es la voz bajo la ciudad cementada, la voz que aún permanece con una identidad que se resiste a ser vencida, como aquellas raíces que insisten en volver a florecer entre las grietas de lo que alguna vez se construyó sepultando el pasado. La diferencia entre ambos textos es contundente si pensamos en el cuerpo social y en discursos que intentan reproducir la voz de los sujetos. En el caso del puente, se habla por una comunidad. Por ello, los diálogos persisten, aunque se trate de un discurso lírico. En cambio, la novela de Fuguet es una voz propia, individual, que intenta sopesar la falta de continuidad de sus privilegios y el encierro que obliga a depender de sí mismo para realizar labores cotidianas. Si consideramos desde esta perspectiva el concepto de sujeto sujetado, como lo señalara Foucault, las diferencias son mayores, abundantes y abismales, ya que Fuguet habla del contexto a través del individualismo y su introspección. Fuguet intenta hacer una pesquisa de su propio contexto, para él desconocido, y que enfrenta como ciudadano, como autor, como productor de películas, es decir, como creador.
por lo que a la manera de un testimonio va de paso analizando su proyecto creador a lo largo del tiempo, develando metodologías y propósitos, pero además exponiendo sus dudas y la fragilidad propia de todo ser humano, generando una instancia de apertura con sus lectores. Es en este punto cuando nos preguntamos, reiterando la pregunta que se hace Michel Foucault, ¿en qué momento se empezó a contar la vida no ya de los héroes, sino de los autores? Fin de cita. Por eso, en este contraste, aunque se destaca el valor del libro Despachos del Fin del Mundo, el ejercicio de Retamales en El Puente es aún más significativo y conmovedor, ya que instala al sujeto popular en una primera línea donde el autor prácticamente no existe. Todo el testimonio cumple el objetivo de narrar una especie de poema épico que intentará hablar por todos los sujetos, por la comunidad que habita. Nótese que el texto va dedicado a San Antonio, el puerto de San Antonio, un puerto chileno, una ciudad en particular que también está unida a otras ciudades cercanas por el puente, en este caso, como el puente que está entre San Antonio y la Roca de Santo Domingo, la ruta 66 de Chile. Lo dice incluso en la estrofa 333. Cito: escuchas a lo lejos a todas las personas caminando por el poema. Fin de cita. Como se ha dicho, a lo largo del texto Retamales ha hecho una analogía triple entre la ciudad, el puente y el poema, develando el Chile regional y su imaginario diferencial de la capital. A modo de conclusión, el sujeto como individuo sujetado, sometido a través del control de un poder dominante, pero también que se ve sujeto a su propia identidad por, comillas, conocimiento de sí mismo, ha recuperado una conciencia de sí en aquel desatar y desatarse propiciado por el contexto global pandémico, que necesariamente lo vuelve a involucrar al entorno y a las relaciones con terceros, lo cual, al estar separado por cuarentenas forzadas y o en concomitancia con nuevas alianzas y sujetos también fragilizados por la crisis sanitaria, volvieron permeables las barreras de la individualización y las estrategias propias de un capitalismo brutal que pretendía distanciar a los sometidos, abriendo nuevas formas de reconstitución del tejido social. En la novela híbrida del autor chileno Alberto Fuguet, Despachos del Fin del Mundo, se pueden distinguir recursos literarios propios de su etapa inicial, donde son preponderantes las referencias metapoéticas, coincidentemente con el poemario El Puente, de Luis Retamales, donde queda en evidencia el propósito de recuperar el cuerpo del sujeto sobreviviente y muerto, del que habló Leonidas Morales en su libro De Muertos y Sobrevivientes, para referirse al sujeto que sobrevive el autoritarismo de dictaduras que controlaron Latinoamérica basados en la quimera del bienestar común. Fuguet y Retamales, de esta manera, reconstruyen en sus obras literarias las voces de un cuerpo social, una parte de clase acomodada, y desde el puente una clase popular, en resistencia, a través de la recuperación de la memoria para abrir espacios de identidad.